Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM, junto a Carolina Urrejola y Fernando Paulsen. Ocho de la mañana con 16 minutos. Laura Soto nos trae todas las noticias internacionales. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Sí, vamos a seguir hablando sobre la guerra en Medio Oriente con este nuevo ataque que ocurre contra la capital libanesa. Estamos hablando de Beirut, el centro de Beirut, y que según se informa también es el primer ataque que ocurre a una zona particular de la capital libanesa, en el corazón, ¿no es cierto?, de Beirut, que deja al menos 22 personas fallecidas, y al menos lo que se cree es que este ataque tenía como objetivo a Wafik Safa, quien es el que dirige esta unidad de enlace y coordinación de Hezbollah y que también trabaja con las agencias de seguridad libanesas en medio de este conflicto que se ha agravado entre Israel y Hezbollah. Hemos visto ya en las últimas semanas, pero es importante también mencionarles que en paralelo a este ataque en Beirut estamos muy preocupados de lo que ocurre en el sur del Líbano con estos ataques que los cascos azules de esta misión de mantenimiento de la paz de la ONU, que recordemos está desplegada ya hace varios años en el sur del Líbano, están reportando ataques israelíes contra sus instalaciones, y en este caso el último ataque que se registra fue este día viernes, que deja 2 soldados de estos cascos azules heridos. Son de Sri Lanka. Recordemos que esta misión de mantenimiento de la paz de la ONU está conformada por soldados de distintas nacionalidades, por ejemplo de españoles hay unos 160 al menos, y es una situación que está generando bastantes críticas internacionales, por ejemplo por parte del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ahí también dice este rechazo, por supuesto, constante de lo que está sucediendo en este aumento de la violencia, ¿no es cierto?, de este conflicto entre Hezbollah, quiero decir, e Israel, pero que ahora también afecta a estas fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, que puede ser algo que provoque aún mayor rechazo por parte de la comunidad internacional hacia Israel en ese sentido. Bastante impactante lo que está sucediendo en esa materia, pero también lo que queremos hablar es lo que ocurre, por ejemplo, con el huracán Milton. Sí, vámonos a Florida. Nos vamos a Florida exactamente porque hemos visto de que continúan estas labores de rescate, operaciones que hemos visto que han iniciado el día jueves, porque toca tierra el miércoles en la noche. Se reportan al menos 15 personas fallecidas. Sabemos que esta cifra puede ir en aumento porque al momento en que los equipos de emergencia comienzan a quitar los escombros, de repente se encuentran personas desaparecidas. El anterior huracán Helene, dejó más de 230 víctimas fatales. De todas formas, hay que tener en cuenta que huracán Milton fue menos grave de lo que se imaginaba en un comienzo. De hecho, era un escenario mucho más catastrófico el que se pensaba para este huracán, pero ahí hubo una preparación previa para evitar entonces mayores consecuencias, aunque aún así hay un rastro indiscutible de destrucción que se ve particularmente en la costa oeste de este estado. Recordemos que tocó tierra cerca de la localidad de Siesta, aquí, que está cerca de la zona de la bahía de Tampa, que es la que se ve más afectada entonces por estas parejadas ciclónicas, por la destrucción que se ve. Incluso habían imágenes, por ejemplo, en la ciudad de San Petersburgo, una ciudad que está en Florida, por ejemplo, la destrucción del techo de un estadio que iba a ser utilizado como refugio. También, por ejemplo, imágenes de una grúa de construcción que cayó encima de un edificio, que por lo menos en ese tipo de situaciones no se registraron víctimas fatales, porque pudo haber sido mucho peor. Lo cierto es que parte de las personas que se reportan fallecidas son por los tornados que a la vez se generaron como consecuencia colateral de este huracán Milton en Florida. Es parte de lo que ocurre en ese sentido, pero claro, también vamos a... La destrucción y evidente, ¿cierto? Que devasta a comunidades de Florida. Más de una decena de personas están muertas y millones permanecen sin electricidad, mientras los esfuerzos de limpieza continúan, y las imágenes son bastante elocuentes: los autos volcados, las inundaciones en varias localidades, como tú decías, y a la vez las imágenes impresionantes de los tornados que trajo también este fenómeno meteorológico.
Vamos a Sí. saludar a Antonio Belchi, que es periodista, nos reporta desde Miami a esta hora. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos cuál es la situación ahora. Se ve a tus espaldas que brilla el sol. Sí, después de la tormenta, de la pesadilla que vivieron muchísimos residentes, más de 3 millones de desplazados se calcula que hubo en la costa oeste de Florida. También más de 2 millones aún permanecen sin servicio eléctrico, y lo que más preocupaba a las autoridades era esa marejada ciclónica, porque se temía que en algunos lugares se podía registrar hasta 4 metros de agua. Finalmente no ha sido así, se ha registrado en algunos lugares hasta 2 metros, pero para que tengamos constancia de lo importante, lo histórico que es esta tormenta, este huracán Milton, es por ejemplo en la ciudad de San Petersburgo se han registrado cantidades de agua de hasta 45 centímetros, algo que dicen los científicos solo se ve una vez cada 1000 años. El balance de fallecidos hasta el momento es de 16 muertos, pero las autoridades no descartan que esa lista aumente a medida que los equipos de emergencia están accediendo ahora sí a aquellos lugares que hasta ahora no podían acceder debido a las inundaciones. Sin embargo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha dicho que no estamos ante el peor escenario, porque realmente, según los pronósticos de los meteorólogos, se prevé ya una tormenta extremadamente poderosa y muy devastadora. Antonio, una consulta. ¿Hay algún estimado de cuánto tiempo podría demorar en la remoción de los escombros? Porque hay que tener en cuenta de que con el paso de Milton no se alcanzó tampoco, por ejemplo, a remover todos los escombros de Helene. Entonces, ¿cuánto podría demorar ese trabajo? Sí, desde la Agencia de Manejo de Emergencia de Estados Unidos, que es la agencia que se encarga de todas esas labores de rescate, también de las ayudas financieras para la reconstrucción de las zonas afectadas por catástrofes naturales, avisan que esto no va a ser de un día para otro, que ni va a ser tampoco de cuestión de pocas semanas. En algunos lugares van a tardar años en poder reconstruir, de poder volver a la normalidad. Lo hemos visto con otras tormentas. Por ejemplo, aún se están llevando a cabo los procesos de reconstrucción del huracán María en 2017 en la isla de Puerto Rico, o también en la zona de Fort Myers. También se estaban llevando a cabo tareas de reconstrucción de una tormenta Ian que llegó también a la costa oeste de Florida hace 2 años. O sea que sí. Sí, Anthony, te quería hacer una pregunta sobre algo que puede parecer de alguna manera un poco difícil, porque, a ver, estamos hablando de uno de los países, Estados Unidos, donde esto pasa, pero muy frecuentemente, quizás en distintos grados, pero es algo que es perfectamente anticipable de que van a pasar estas cosas. De hecho, es bastante estándar el que se anuncie, por ejemplo, que hay tornados en determinados estados. En Texas, yo viví en Texas 7 años, te anunciaban, viene un tornado y va a métase al subterráneo de su casa, así, en fin. Sí. Y desde el punto de vista estamos hablando de un país además bien muy potente, ¿cuál es la discusión que se genera después de que esto pasa, de que ocurra una y otra vez? ¿No hay algún tipo de enfrentamiento, ya sea institucional o algún tipo de situación particular para poder enfrentar los huracanes en el estado de Florida? Sí, el tema es extremadamente serio, primero porque prácticamente ya no quedan empresas aseguradoras que puedan sostener esta situación, porque las pérdidas son multimillonarias y ya prácticamente quedan 2 empresas que están dando servicio. Hay una empresa aseguradora pública que es la que acaba dando ese servicio, pero reconocían antes de que llegara esta tormenta de que estaban al límite, que ya no
podían atender más solicitudes. También en los últimos años se han cambiado los estándares de construcción. Realmente las construcciones aquí, al menos en el estado de Florida, uno cuando pasea y ve las casas que hay, teniendo en cuenta las condiciones climáticas que suelen haber, realmente parecen casas en algunos casos de juguete, de cartón, ¿no? Entonces eso, al ver la catástrofe y lo fácil que era perder un hogar por una tormenta, por un tornado, se cambiaron los estándares de construcción. Ahora obligan a que, por ejemplo, se caben hasta 3 metros bajo tierra para que queden bien sujetas, los techos, las ventanas que sean de impacto, pero claro, son las nuevas construcciones, pero ¿qué pasa con las antiguas? Hay millones de casas que están construidas hace 60, 50 años y esas casas son las que peligran, ¿no? Es ¿Anthony? un debate que ¿sí? Estamos con Anthony Belchi, periodista en Miami. ¿Hay alguna estimación de cuánto podrían durar los trabajos de limpieza y reconstrucción? Sí, pues como les comentaba, la Agencia de Manejo de Emergencias lo que dicen es que este trabajo va a durar varios meses y en algunos casos las zonas que estén más afectadas, especialmente en la costa este, si está aquí, hay algunas zonas se podrían alargar hasta incluso un año o más, porque son muchos escombros, son muchas zonas para la reconstrucción y también obviamente para la limpieza de esos escombros. Y me imagino que la situación es distinta en localidades más pequeñas y más expuestas que lo que pasa, por ejemplo, en la ciudad de Miami, ¿o no? No te entiendo, perdona. ¿Hay más afectación en determinadas localidades que, por ejemplo, en la ciudad de Miami, donde estás tú? ¿Cuál es la situación allá? No, aquí en la ciudad de Miami, en la costa este, no ha ocurrido absolutamente nada. Hubo un poco de lluvia, viento, una tormenta normal, por así decirlo, pero sí que hubo en ciudades cercanas o relativamente cercanas a Miami, a unos 60 kilómetros de Miami, donde se produjeron, por ejemplo, unos tornados. En Palm Beach Gardens se registraron hasta 26 tornados a lo largo de todo el estado a medida que iba avanzando ese huracán Milton con categoría 3, y eso era también lo que preocupaba a las autoridades, ¿no? No era solamente la marejada ciclónica, los vientos del huracán, sino lo que producía aleatoriamente y prácticamente sin poder avisar, ¿no? En Fort Myers, por ejemplo, nos hemos encontrado con casas completamente destruidas en zonas donde ni siquiera había evacuación obligatoria, y muchísimas personas que estaban a resguardo en sus casas vieron como, por ejemplo, sus techos en cuestión de segundos salía por los aires. Muy Impresionante. bien. Hablábamos entonces con Anthony Belchi, periodista que está en Miami, para comentarnos también todo lo que las últimas actualizaciones con respecto al paso de huracán Milton. Muchas gracias, Anthony, Gracias, por tu Anthony. contacto. Muchas gracias. Un gusto. Bien, ahora cerramos nuestro bloque internacional con un nuevo premio Nobel, pero ahora de la paz, que era el que estábamos esperando, uno de los premios también más importantes dentro de esta categoría, y va para una organización japonesa que ha luchado en el fondo para generar conciencia con respecto al uso de armas nucleares y también de que se evite. Es la organización Nihon Hidankyo, que es de base de sus miembros, son sobrevivientes de los ataques con bombas nucleares contra Nagasaki e Hiroshima, es decir... Qué simbólico, qué bonito. Muy simbólico, exacto, y en ese sentido entonces son ellos los que se ganan este Premio Nobel de la Paz, y lo que ha dicho justamente el comité encargado del Nobel en Noruega ha elogiado a este grupo por demostrar a través de los testigos que las armas nucleares nunca deben volver a usarse, ¿no es cierto? Entonces son sobrevivientes, testigos que vivieron parte de este terrible caos que se registra entonces durante esa época con las bombas nucleares que afectan a Hiroshima y Nagasaki, y que vimos también ahí de que son hay zonas, por ejemplo, que todavía se mantienen intactas sobre cómo se vivió entonces esta catástrofe en aquella época. Y también recordar, por ejemplo, que el día de ayer también ahí hubo el Premio Nobel de Literatura para una surcoreana, es decir, también vemos que hay énfasis en Asia en este año en la premiación. Énfasis en Asia. De hecho, ayer nuestra compañera Isel Guerra comentaba, por ejemplo, de que había críticas críticas en el sentido de que
un latinoamericano todavía no se ha visto hace mucho tiempo en estos premios Nobel, particularmente en la literatura, por ejemplo, que es algo que hace muchos años que no ocurre, pero ahora hemos visto entonces un énfasis en Asia y ahora con este premio Nobel de la Paz, ¿no es cierto?, para esta organización por la lucha contra las armas nucleares ante esta catástrofe que ocurre entonces en Hiroshima y Nagasaki. Muchas gracias, Laura Soto, con las noticias del mundo. Buenos días. Nos vemos, que estén bien. Hacemos una pausa y después volvemos con la agenda.